noches a todos. Me gustaría aprovechar que esta tarde voy parado en el camión para contarles una historia que me sucedió hace un par de años. No se lo había contado a nadie porque hasta el día de hoy me ha costado trabajo aceptar lo que sucedió, pero yo estoy seguro de que sí fue real. Parte de mi rutina matutina es levantarme a las 4:30 de la mañana para hacer ejercicio y salir un poco pasados de las 6, y así pueda darme tiempo de irme a trabajar sentado en el transporte público. Vivo en un fraccionamiento de departamentos cerca del pueblo de los Tres Reyes Magos. Aquí hay un lago llamado Cajititlán. Una mañana me levanté a las 4 de la mañana. Fue de esos días en los que despiertas descansado y sientes que el sueño es reparador. Terminé de hacer mi rutina mañanera con un ligero cambio. Guardé mi teléfono celular en la bolsa del pantalón y me preparé para salir. Al estar afuera antes de cerrar, me hice mi revisión de cosas para salir. Cartera, dinero, tarjetas, llaves, celular. Pero al final las llaves no las había guardado. Saqué mi celular para revisar si debajo, en el fondo del bolsillo, ahí estaban. Pero no encontré nada. Miré la hora, faltaban 5 para las 6 de la mañana. Volví a entrar a la casa y dejé el celular en el mueble de la entrada. Revisé todos los lugares donde suelo dejar mis cosas, y allí encontré las llaves. Salí, cerré la casa, pero nunca recordé tomar el celular del mueble. Aquí es donde comienza lo raro. Vivo en un tercer piso, en lo que sería como una lomita. Básicamente vivo en una zona elevada y todas las mañanas el aire fresco me recibe al salir. Pero esta mañana no sentí esa brisa. Bajé y comencé mi ruta a la terminal de autobuses. Todavía no salía de mi coto cuando noté una ausencia de perros. Tenemos una manada de 4 perros que siempre están ahí. Depende mucho del humor que traigan, a veces solo me ignoran o a veces me ladran bastante. Solo que hoy no estaban. Al caminar un par de cuadras, vi salir una mujer en vestido, bastante elegante para ser un día entre semana. Iba caminando normal, dio vuelta y se incorporó al camino hacia la terminal de autobuses. Yo seguí mi paso, pero iba detrás de ella, a una distancia prudente. Esto es una costumbre mía de respetar la distancia entre una dama y yo. Si veo que su paso es lento, siempre rebaso despegado unos 3 o 4 metros. Si es al contrario y su caminar no me permite el adelantarme, entonces mido distancia. Después de una cuadra, supongo que sintió mis pasos porque se detuvo un momento. Simple, pensé que me iba a permitir el paso. Me acerqué a unos 3 metros y comencé a abrir la distancia entre nosotros. Ella giró su cabeza hacia mí, como para divisar quién era. «Buenos días», le dije, con un ademán en la cabeza y una mirada baja. Me dispuse a adelantarla. Pero ella solo me vio de una forma rara, fija. Solo seguí mi paso y hacía una mueca de asombro, pero desagrado al mismo tiempo. Yo pensé, mido 1,80, y si mi tanteo no falla, esta señorita estaba midiendo, ¿qué? ¿1,60? En una madrugada oscura yo entiendo que se sientan acosadas. Yo no lo hago, yo respeto, y con eso basta para mí. No puedo cambiar años de acosos de hombres sin educación en una mañana. Así que me adelanté, pero seguí sintiendo su mirada. Solo hice una ojeada con el rabillo del ojo, y ella seguía ahí, en el mismo lugar. No despegaba la mirada de mí. Regresé a mi camino y pronto estaba saliendo a la calle donde estaba la terminal. Ya a la distancia podía ver la fila larga del primer camión, pero no veía gente para el segundo. Como había salido más temprano de lo normal, no me pareció raro. Al acercarme y comenzar a tener mejor visión nocturna, me di cuenta de que la gente no me dejaba de ver mientras me acomodaba como la primera persona en el segundo camión. De reojo observaba cómo me veían, con esa misma mirada con la que la mujer me había dejado atrás. Entonces vi que ellos cuchicheaban. Hablaban unos con otros como si se conocieran hace años.
en voz baja. Algo ocultaban. De pronto una señora que se veía de edad avanzada caminó hacia mí y me dijo: «Joven, usted no debe de estar aquí». Yo me sorprendí y lo único que pude decir fue: ¿cómo dijo? Disculpe. «Usted no puede subirse en estas combis», me agregó. Cuando dijo combi, recordé que mi abuelita sí le decía a los camiones, que eran más pequeños que un camión. En eso una combi apareció y la gente de la fila comenzó a subir. Logré ver un letrero al frente que decía: «7 más». «Usted no debe de subir ahí», me volvió a repetir. Yo solo veía como la gente no hacía segunda fila, todos se acomodaban en una unifila. El camión se llenó y se fue. Yo seguía sin entender qué es lo que estaba pasando. Fue entonces que un señor, yo le calculo de unos 40 años, se acercó también. «Hey, joven, este camión es exclusivo. Gente como tú no solo no puede subir, sino que no debe ni siquiera estar aquí». Su tono era autoritario y firme. Ustedes saben, como si fuera un militar. A ver, es que no entiendo, les decía a los dos. Yo aquí es donde tomo el camión a Guadalajara. El señor me interrumpió firme. «Por eso le digo, usted no es de aquí. Mejor váyase antes de que no pueda regresar». Y dio un paso adelante, intimidante y agresivo. Yo di un paso atrás y luego vi como todos se pusieron contra mí. Ya a estas alturas todo estaba raro, era un hecho. Y habiendo una multitud de personas dispuestas a quitarme de ahí, hice lo que cualquiera hubiera hecho. Comencé a correr de vuelta a mi casa. Por el tiempo que había transcurrido, calculé que habían pasado cerca de 30 minutos. Al querer revisar el reloj, me di cuenta de que no traía mi celular. Pasé de nuevo a la señorita que había dejado atrás. No se había movido en todo este tiempo y solo seguía viéndome fijamente. Más rápido que perezoso, llegué a mi casa, abrí la puerta y entré. El corazón me palpitaba con fuerza. Tomé unos 10 minutos para tomar un poco de agua y sentarme. Me levanté para ver la hora. Pensé que ese día iba a llegar tarde a trabajar, después de todo lo que me había pasado. Pero apenas habían pasado 10 minutos. Eran las 6:10 de la mañana. Salí y la ventisca de la mañana me recibió. Los perros me ladraron. La mujer ya no estaba. Los camiones regulares estaban pasando. Estaban las dos filas del camión y todo transcurría normalmente. A veces pienso que este fue un viaje al otro mundo. Cosa que no es tan descabellada, pues si los muertos pueden visitar el mundo de los vivos, supongo que de alguna u otra forma los vivos también pueden visitar el mundo de los muertos, ¿no? La diferencia es que un muerto es consciente de su no vida, mientras que los vivos niegan a toda costa la posibilidad de la muerte. Gracias por leerme. Hola, buenas noches familia TDT. Yo tengo un relato que contarles. Hace unos años tuve un novio que tenía una familia encantadora, nos llevábamos de maravilla. Como vivía prácticamente sola, casi todos los fines de semana pasaba el tiempo con mi novio y su familia, y ahí ya regresábamos a casa por las noches. Ese año me invitaron a celebrar el Día de Muertos. Ayudé a poner una pequeña ofrenda que colocaron en la parte superior del trinchador. Cenamos, jugamos cartas. La pasé realmente bien. No iba a trabajar al día siguiente, por lo que mi suegra me invitó a quedarme. Me llevaron un cobertor a la sala y todos, incluyendo mi novio, se fueron a dormir, cada uno a sus habitaciones. No pasó más de media hora y todo se quedó en silencio. El reloj de la sala marcaba la 1:30 de la mañana. Siempre he sido desvelada, por lo que a esa hora aún no me daba sueño. Cerré los ojos, pero estaba despierta. Me acomodé con la cara hacia el respaldo del sillón, y mis pies estaban hacia la habitación de mis suegros.
Justo de ese lado, escuché cómo se abría pesadamente una puerta de madera desde el piso de abajo y los pasos de varias personas subiendo escaleras. Cuando llegaron donde estaba yo, se escuchó cómo se abría la otra puerta. Permanecí en la misma posición con los ojos cerrados, porque pensé que eran mis suegros que habían olvidado algo, o que iban a tomar algún medicamento y no quería importunarlos. Claramente sentí cómo pasaron junto a mí. Incluso pude sentir ese ligero vientecillo que se hace cuando alguien camina muy cerca de otra persona. Comenzaron a mover objetos del trinchador, que estaba como a 3 metros de distancia de mi cabeza. Escuché crujidos como si estuvieran desenvolviendo dulces. Fueron apenas unos segundos, pero fue ahí cuando caí en cuenta. La casa de mis suegros es de una sola planta. Tampoco hay sótano. La cocina y las habitaciones de mi entonces novio y mis cuñados quedaban al fondo del predio, separadas por un patio. La única manera de entrar o salir de esa sala comedor era hacerlo a unos metros del portón principal, por el patio trasero, y ambas puertas eran de herrería. Esa madrugada, por primera y única ocasión, me tocó escuchar a los fieles difuntos acudir a celebrar su recuerdo. Es la primera vez que te mando algo, Raúl, pero es que siempre en estas fechas vuelvo a recordarlo y se me eriza la piel. Esto sucedió hace como 7 años aproximadamente, justamente en Día de Muertos, el día que visitamos las tumbas de nuestros difuntos. Y bueno, era 2 de noviembre. Como lo marca la tradición, acudimos al panteón que está en mi colonia, como de costumbre. Toda la familia participaba en la limpia de tumbas, poner flores, veladoras, así que ese mero día 2 de noviembre nos fuimos muy temprano, mis hermanos, mis papás, mi hijo y yo. La casa se quedó completamente sola. Estando en el panteón, mi hermana recibió una llamada. Era una amiga de ella. Reparte garrafones de agua, a la cual le había hecho un pedido. Pero obviamente no había nadie en casa que recibiera. Así que la chica le dijo: Oye, Chivis, ya llevo más de 10 minutos tocando y no me abren. Ya marqué a tu casa, al teléfono local. Me contesta tu mamá, pero me cuelga. A lo mejor no sirve tu teléfono. Avísale que ya estoy afuera, va. Mi hermana se quedó callada y le dijo: Vivi, en la casa no hay nadie. Todos estamos en el panteón. A lo que ella le contesta: Ay, ¿cómo no va a haber nadie si se oye que están hablando, pero no me quieren abrir? Es más, hasta marco el teléfono. Se escucha como suena y me contesta tu mamá. Solo me dice bueno, pero me cuelga. Mi hermana le dijo: Vivi, te juro por Dios que en mi casa no hay nadie. No es que no te quiera abrir. En verdad, no hay nadie. A la tal Vivi le recorrió un escalofrío por todo el cuerpo y dijo: No manches, te juro que me contestaron el teléfono de tu casa. Hasta se escucha cómo hablan adentro. La tal Vivi terminó por irse. Le dijimos que regresara más tarde en lo que llegábamos a casa. Nosotros nos quedamos con la duda de qué es lo que había pasado y quién le había contestado. Cuando llegamos a casa, mi hermana y yo nos sorprendimos, pues al ver el piso, el caminito de flores de cempasúchil que dirige a la ofrenda estaba todo desparpajado. No comentamos ya nada más. Lo más extraño fue la voz de la mujer que le contestaba las llamadas a Vivi, pero le colgaba. Nunca supimos ni quisimos indagar más allá. Cada año recordamos este suceso y seguimos preguntándonos: ¿quién sería quien respondía al teléfono? Gracias por leerme. Hola, buenas noches, TDT. En el pueblo de mis papás se suele llevar a los niños a pedir calaverita a algunas tiendas, y ese mismo día en la noche se puede ir al panteón municipal con velitas y cuentan leyendas del pueblo.
algo bonito para entretener a todos los chicos y grandes. A ver, bueno, pues hace algunos años teníamos a la Negra. Era una perrita de talla pequeña, que mi abuelita le había hecho un suéter naranja, era su disfraz de cempasúchil. Entonces, ella y yo salimos con unos primos y 2 de mis tías a pedir dulces. Pero cuando pasamos por la ex hacienda, la Negra se puso a gruñir y a ladrar. Cosas que no hace ni con personas, ¿eh? Después fuimos al panteón, y ahí se puso peor. A mis primos los tenía como pegados a una barda, como protegiéndolos. Llegó a la casa y se la pasó corriendo y ladrando toda la noche en el jardín, hasta que muy temprano en la mañana mi abuelo encontró cerca del recibidor algo parecido como un atado de ramas con cabellos. Bastante raro, ¿no? ¿Alguien de la familia TDT sabe qué es eso? Pónganlo en los comentarios, por favor. Gracias por leerme. Cuentan que en un pueblito del que hoy ya nadie se acuerda, vivía un hombre que no creía en la fiesta de todos los santos, cuando nuestros muertos regresan a ver cómo estamos. La gente estaba muy apurada, poniendo sus altares y preparando un montón de comida, pero él no hizo nada, y no conforme con no seguir la tradición, se burlaba de los demás tratándolos de tontos por hacer platillos para sus difuntos. Al final se fue al monte para buscar leña, para alivio de sus vecinos. Iba por el cerro, cuando a lo lejos comenzó a escuchar unas voces espectrales que parecían llamarlo por su nombre. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, la piel se le puso de gallina al oírlas de nuevo. ¿Por qué no estás poniendo ofrenda? ¿Cómo es que los demás están dando y tú no ofreces nada? Ya pusieron atole, tamales, mole y cochinita. ¿Y tú? ¿No vas a darnos nada? Muy asustado, el hombre volvió a toda prisa al pueblo. Es verdad lo que dicen, dijo a su familia. Es verdad lo de todos los santos. Apúrense a poner la ofrenda. Corrieron a buscar puercos y gallinas para matarlos y preparar comida. Sin embargo, ya era muy tarde. Esa misma noche, el sujeto murió. Se dice que fue porque lo espantaron. Desde ese día, nadie se atreve a pasar por alto la ofrenda por miedo a ofender a los muertos. Mi papá siempre nos dice que en fechas de Día de Muertos es malo ser desobediente y renegar. Nos cuenta que tenía una prima de 20 años, se llamaba María, y sus padres tenían la costumbre de poner el altar de muertos justo el día 2 de noviembre. Esa mañana la mamá le pidió a María que le ayudara a preparar los tamales, dulces y todo lo que ese día pondrían en el altar. María ayudó a su mamá en todo, pero mientras hacía las cosas, estaba renegando. No creía en el Día de los Muertos, y mucho menos que los difuntos bajaban. Ella era grosera, y cada vez que su mamá la ponía a hacer algo, María volteaba la cara. Su mamá, a pesar de que la regañaba, no tenía tiempo para molestarse. Estaba apresurada, ya que todo tenía que estar listo antes de las 12 del día para recibir a los difuntos. En las prisas, María se molestó diciendo que eran mentiras y cuentos de viejos, diciéndole a su mamá que no tenían por qué apresurarse. Es más, incluso que no tenían por qué poner el altar. Pero su mamá la ignoraba, y aún así la obligó a que le ayudara a poner el altar, que siempre se ponía en la entrada de la puerta principal de su casa. El día fue pasando, y cuando ya eran las 10 de la noche, la familia se dirigió a descansar. La mamá le ordenó a María que también ella se fuera a acostar porque ya era bastante tarde. Pero ella aún no se quería dormir y contestó en forma de burla que esperaría a los supuestos difuntos mientras veía la televisión. La mamá de María estaba tan cansada que no quería pelear, así que solo se retiró a dormir.
Pasado un poco de la medianoche, se escuchó el ruido de la puerta principal abrirse. María se asomó sentada desde la sala, viendo aterrada la puerta. Quedó en estado de shock de ver quiénes entraban por la puerta. Era su abuela junto con otros familiares quienes ya habían fallecido. María no lo podía creer. Era tanta su impresión y miedo que no podía ni moverse. Se quedó totalmente paralizada viendo cómo todos iban entrando a su casa y se acercaron hacia el altar para tomar la comida que ese día les había preparado su mamá para ellos. Mientras sus familiares fallecidos comían, podía escucharlos platicar y decir que para finales de mes alguien nuevo los acompañaría de regreso. Después de unos minutos, vio que recogieron los trastes y los llevaron hacia la cocina, viendo cómo su abuela los lavaba. Sus familiares se marcharon cerrando la puerta y diciendo que todo había estado muy rico. María pudo reaccionar e histérica comenzó a gritarle a su mamá. Le contó todo lo sucedido. Juntas se acercaron a ver el altar y lo sorprendente fue que todo estaba tal y como lo habían puesto. La única explicación que su mamá le pudo dar es que se había quedado dormida y solo había sido un sueño. Una semana después, María dejó de comer. Sus papás se preocuparon mucho y le llevaron con una curandera. La curandera les dijo que no había nada que hacer, porque su alma se estaba preparando para marcharse con los fieles difuntos. Igual decidieron no escucharla, buscaron otras opciones. La llevaron con doctores, pero no tenía ninguna enfermedad que provocara el estado tan extraño. Fueron pasando los días y María estaba cada día más recaída y más débil. El día 30 de noviembre, a las 12 del mediodía, María falleció, justamente sentada en el mismo lugar donde se encontraba sentada cuando llegaron sus familiares difuntos. Buenas noches.